Ya saludamos en este contacto vía Zoom al analista económico Amílcar Ferreira. Don Amílcar, ¿qué tal? Buenas tardes. Para hablar un poquito del tema de la suba de pasajes, se habla de que es una situación inminente. ¿Cuál es la postura que se va manejando y por sobre todo el sentir de la gente que también está ya preocupada por cómo esto golpea el bolsillo? Muy buenas tardes, un gusto saludarles y también a la audiencia, a las órdenes. Bueno, Amílcar, esta situación que se está dando en estos momentos, se habla del reajuste del precio del combustible, consecuentemente ahora salen los sectores del transporte a hablar también del tema del aumento. No solamente ellos ahora incluyen el tema de suba de combustible, sino que también dicen de que mermó la cantidad de pasajeros con el billetaje electrónico y ese es otro motivo que les obliga también a subir. O sea, un compilado de cosas que de alguna manera va a desembocar en esta situación. Sí, mira, yo creo que más que nunca, Rolando, y tu compañera que te acompaña, Fernanda. Esta discusión más que nunca tiene que llevarse al plano estrictamente técnico y la respuesta tiene que ser como tal técnica y no política. ¿Por qué digo esto? Porque a diferencia de lo que venía ocurriendo en años anteriores, en los cuales el gobierno construyó y mantenía una ecuación, ¿verdad?, que en cierta manera medía la rentabilidad del sector y en base a eso otorgaba subsidios. Sin embargo, ahora, como nunca ha ocurrido, el gobierno dispone de todos los números del sector de transporte público del área metropolitana por el billetaje electrónico. De cierta manera, por la implementación reciente de esto, hoy se desnudan los números reales del sector. Por ende, a partir del conocimiento exacto de esos números, el gobierno puede calibrar correctamente la ecuación de rentabilidad, no solamente del todo el sector como uno, sino inclusive por empresa, inclusive por tramo, ¿verdad? Hoy el gobierno sabe cuántos pasajeros suben a una unidad de transporte público por empresa, por tramo, inclusive hasta por horario, ¿verdad? Por ende, yo creo que se puede perfectamente, como decía, llevando esta discusión al plano técnico, determinar la rentabilidad pesa por tramo recorrido, etcétera, y a partir de ahí entonces reconfigurar la distribución de los subsidios en el caso de que esto sea necesario. No hay que, creo yo, apuntar a un sistema generalizado de subsidio o que digamos, incluya, beneficia a las empresas por igual, porque hoy más que nunca sabemos que la cantidad de pasajeros transportados no es la misma por empresa, no es la misma por tramo, no es lo mismo por circuito, y dado que todos esos datos hoy se conocen con exactitud por el billetaje electrónico, es perfectamente posible establecer un esquema diferenciado por empresa donde quizás algunas empresas que no alcanzan una rentabilidad mínima, ya sea porque hay pocos pasajeros en los tramos que ellos cubren, reciban, por ejemplo, algún tipo de subsidio, y otras que quizá transportan más pasajeros y que por ende o necesitan menos subsidio o incluso no necesitan subsidio. Creo que el gobierno todo y a partir de ahí entonces dar una respuesta al sector de transportistas y también a la ciudadanía, porque este precio, el precio del pasaje, afecta particularmente a los segmentos más bajos, ¿verdad? Forma parte del costo de vida, de la canasta con la cual se mide la inflación. En pocas palabras, es un precio que es muy sensible para la ciudadanía y por ende creo que amerita hacer un buen análisis y dar por ende una respuesta técnica a esto que lo vemos como un problema, pero dada la disponibilidad de datos que se tienen, en realidad no debería ser un problema. Se tienen todos los datos para hacer un análisis muy, muy bueno
y a partir de ahí entonces definir qué es lo que corresponde hacer. Ahora, Amílcar, el tema del subsidio que ellos reciben, se habla mucho de eso, la gente se queja mucho, uno lee constantemente y dice, pero si ya reciben subsidio, otra vez van a seguir aumentando. ¿Ese subsidio no es lo suficiente o es el subsidio que corresponde para este sector? Anteriormente era difícil responder a esa pregunta porque se construía una ecuación, ¿verdad?, donde se cargaban todos los costos, el precio del petróleo, los kilómetros recorridos, la cantidad de pasajeros por redondo, ese tipo de datos, ¿no? Y se determinaba un aproximado y en base a eso se distribuían, se asignaban los subsidios. Hoy, por primera vez, yo diría en la historia, eso es diferente porque hoy, por el billetaje electrónico, el gobierno puede saber exactamente cuántos pasajeros se transportan por empresa, cuánto es, digamos, en qué horario hay más pasajeros. O sea, hoy tenés todos los datos para hacer el análisis lo más exacto posible y por ende yo creo que tiene que haber una reconfiguración completa del tema de los subsidios. Yo sospecho que como resultado de ese análisis se podrá determinar de que haya empresas que son menos rentables o que trabajan sin rentabilidad y que por ende, si se pretende que sigan al precio actual del pasaje, seguir operando, merecerían un subsidio, y quizá hay otras que porque transportan mayor cantidad de pasajeros, porque tienen, digamos, un recorrido que es más rentable, entre comillas, entonces quizá inclusive no necesitan subsidio. Creo que es un momento de no hacer las cosas como se venía haciendo antes, con esa aproximación. Yo creo que esta vez el cálculo que se haga desde el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad?, debe ser exacto y debe entonces reconfigurar completamente la necesidad y la distribución de los subsidios para el transporte público. Amílcar, sobre sí. ese punto nada más quiero hacerte la consulta. Ellos dicen hoy que con la implementación del billetaje electrónico disminuyó la cantidad de pasajeros, pero así por lo que estás explicando no es que disminuyó la cantidad, sino que ese es el número real que están transportando. Ahora se tiene un número real, no como se tenía anteriormente, que ellos manejaban y que sostenían sobre la base, no sabemos qué, no sé cómo sostenían eso, decían un número y todos nos creíamos eso, pero ahora con el billetaje electrónico se tiene un control exacto de qué cantidad de pasajeros ellos mueven. A ver, dos cosas, Rolando. Por un lado, anteriormente los subsidios se asignaban por pasajero transportado, y si es que la cantidad con la cual se trabajaba, la cual hay que recordar era un estimado, sí, no había una medición exacta, entonces si el número de pasajeros que teóricamente se transportaban era mayor al que realmente se transporta, que hoy ya se sabe con exactitud, entonces quiere decirle que al asignar subsidios por pasajero transportado, el monto que recibían estas empresas era mayor, ¿verdad?, al estar en cierta manera inflado ese número de pasajeros transportados. Hoy día que se han ya transparentado el número real de pasajeros que se transporta en el sistema y también por empresa, probablemente eso es lo que hace que, bueno, se encuentren ante una situación en la que si es que se sigue distribuyendo el subsidio por pasajero transportado, el monto que recibirían estas empresas sería menor. Por otro lado, quiero decir que a mí me cuesta creer que por la simple implementación del billetaje electrónico menos gente viaje en transporte público. Pero entonces la pregunta es, pero ¿y cómo hace entonces esa gente que anteriormente viajaba en transporte público en teoría y que hoy supuestamente ya no viaja? ¿Cómo hace? Cualquier otro medio de transporte siempre va a ser más costoso. Y tampoco creo que la tecnología que implica comprar una tarjeta y utilizarla en el transporte sea en cierta manera inalcanzable para un segmento de la población. Me cuesta creer que eso sea así. Lo más probable es que simplemente el número con el cual se hacían los cálculos anteriormente era un número inflado, un número irreal, y hoy los números de la cantidad de pasajeros transportados es la que efectivamente transporta el sistema, ¿no? Se ha, digamos, transparentado ese número y, bueno, están sobre la mesa hoy y quizá de ahí viene, digamos, la discrepancia del sector de transportistas
con ese nuevo número que haría, digamos, que accedan a un menor subsidio. Repito, yo creo que es responsabilidad más que nunca del gobierno replantear completamente este tema, hacer los cálculos ya con los números reales que por primera vez en la historia se disponen y por ende llegar a una ecuación que compense a aquellas empresas que lo necesiten y que no lo hagan, en todo caso, aquellas que son rentables, si es que fuera el caso. A ver, Amílcar, sobre ese punto que mencionabas también, mucha gente ahí hablando, quejándose ya de estas horas del paro que ellos anuncian y dicen en su gran mayoría, se cae la careta, se caen los números que manejaban anteriormente los empresarios del transporte y es por eso que ahora anuncian este tipo de cuestiones, medidas de fuerza para... a fin de evitar que se les saque parte de lo que es este dinero producto del subsidio, ellos puedan ver nuevamente la rentabilidad subiendo el precio del pasaje entonces. Mira, yo creo que es una medida de presión la que plantean los transportistas. Me parece a mí que no hay que caer en esa situación de llevar esta discusión al plano político, al plano de la negociación política, porque este no es un tema político, pero este es un tema eminentemente técnico. ¿Perdón? Pero ellos están apuntando, pareciera, ya a ese sector, a ese punto de vista político, más que nada nuevamente. Bueno, yo creo que el gobierno no tiene que caer en esa lógica. Creo que el gobierno, como dije, más que nunca hoy tiene todos los números transparentes sobre la mesa y tiene que mantener la discusión en el plano estrictamente técnico. Tiene que hacer los cálculos, tiene que presentar esos cálculos, tiene que decir también qué empresas, qué tramos son rentables, cuáles no, y a partir de ahí plantear una nueva distribución de subsidios en aquellos casos en los cuales esto sea necesario. Nunca es deseable subsidiar a ningún sector. Lo ideal sería que los sectores, digamos, sean sostenibles, que se puedan autofinanciar por sí mismos, pero si el objetivo superior de mantener una estabilidad del precio del pasaje y en todo caso ir haciendo gradualmente el ajuste se tiene que hacer, entonces pues habrá que generar un esquema de subsidios, pero que quiero decirlo de manera muy clara, de ninguna manera se puede hacer como se venía haciendo anteriormente, porque hoy hay una diferencia muy grande, que es que hoy se disponen de todos los datos reales de lo que el sistema, cada empresa y cada tramo transporta. Esta planilla, por último nada más, Amílcar, estas planillas de cálculo que ellos tienen en cuenta, ¿es momento entonces de transparentar, de hacerlas públicas de repente para que la gente también tenga acceso a este tipo de informaciones, como vos decís, para saber finalmente quiénes son las empresas que reciben más cantidad de pasajeros, quiénes no? Sí, yo creo que más que nunca la ciudadanía debe exigir transparencia. Yo mismo como analista lo manifiesto, me interesa mucho que los cálculos que haga el ministerio, poder también tener acceso a ellos, poder revisarlos, poder comentarlos. Creo que mucha gente va a estar interesada y es muy sano que este tipo de debates y de la información que se genere sea pública y sea verificable, de tal manera que el proceso de asignación de subsidios en el evento que sea necesario también sea transparente, porque hay que recordar que esos subsidios finalmente se pagan de los impuestos. Llegó el momento de, ya que implementamos el billetaje electrónico y conocemos en detalle las cifras de lo que mueve el sistema, llegó el momento también de hacer los cálculos ya de manera exacta y no, digamos, con un estimado grueso, en cierta manera, como se hacía antes. Esta ecuación que hay que, digamos, actualizar con los datos reales es la que permite saber qué empresa gana dinero, qué empresa pierde dinero y por ende a partir de esa correcta lectura de lo que está pasando, entonces asignar los subsidios que correspondan, pero solamente en aquellos casos en los cuales esto es necesario. Claro. Bueno, Amílcar, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y gracias también por todo este análisis de la situación actual. Muchísimas gracias a ustedes y un cordial saludo a la teleaudiencia. Conversábamos con Amílcar Ferreira. Entonces, interesantes los datos que aporta Amílcar a toda esta situación.
Y me quedo con esto, que con el billetaje electrónico se puede tener un número estimado o real de la cantidad de pasajeros que transportan las unidades de colectivo, y que anteriormente con eso da la pauta de que posiblemente se inflaba el número de pasajeros para solicitar el tema de subsidio, porque dice en la cabeza de quién entra, que ahora disminuye la cantidad de pasajeros. ¿Cómo se mueve toda esa gente que supuestamente no está usando el transporte público? Hay cosas Que no tiene tarjeta. No, para nada, no cierra. Y hablaban incluso del doble, como decíamos, esa cifra de 638 en los que se basaba supuestamente este cálculo, ahora termina siendo 330.